Entonces voy a procurar ser sintético y claro. No puedo veros, con lo cual, bueno, pues no sé si os va a resultar interesante o no, pero voy a tratar de hacerlo lo más interesante posible. Bien. Vamos a empezar por qué es eso del Business Model Canvas o lienzo del modelo de negocio y de dónde viene. Entonces, quiero que os fijéis en esta diapositiva, en la frase de la izquierda. Y por cierto, esta diapositiva, si tuvierais que tirar toda la presentación y quedaros con una sola diapositiva, yo os recomiendo que os quedéis con esta. Entonces, vamos a fijarnos en esta frase. Es una metodología, el Business Model Canvas o lienzo del modelo de negocio, es una metodología para analizar y crear modelos de negocio. Vamos a analizar rápidamente esta frase. Primero, modelos de negocio. ¿Qué es un modelo de negocio? Bueno, todos podemos tener una idea de lo que es un modelo de negocio. En general está relacionado con, bueno, pues el lucro, ¿no? Es un sistema para generar algún tipo de beneficio. Podemos utilizar una definición un poquito más amplia y hablar de sistemas para generar e intercambiar valor, es decir, yo parto de algo, vamos a suponer una panadería, pues parte de harina, agua, levadura, y proceso ese algo, ¿vale? O sea, le añado valor, creo o genero una barra de pan y intercambio esa barra de pan, en este caso, pues por una cantidad X de euros, ¿no? Hay sistemas de generación e intercambio de valor que, sin embargo, no son modelos de negocio. Yo ahora, por ejemplo, podría ponerme pues, a hacer dibujitos en una libreta y podría pasarme todo el día haciendo eso en lugar de estar dando este curso, ¿no? ¿Ese es un modelo de negocio? Probablemente no. ¿Por qué? Porque hay una característica más que tienen los modelos de negocio, y es que se basan en identificar necesidades y proponer soluciones que buscan satisfacer esas necesidades de manera viable. Es decir, poniendo el ejemplo de la panadería, hay una serie de gente, vamos a suponer, en mi calle, que tiene necesidad de comer pan, y entonces yo les proporciono pan pues de una manera próxima, porque tengo mi panadería pues en esta calle, y además se lo proporciono a la hora en la que suelen venir en la que suelen necesitarlo. Vamos a suponer a las 8 de la mañana, antes de desayunar. O sea que se basan en eso los modelos de negocio. Bien, tenemos una primera idea de lo que es un modelo de negocio. Vamos a fijarnos en esta otra parte de la frase, que es analizar y crear. Es decir, ¿cuándo puedo yo utilizar, cuándo tiene sentido que yo utilice el Business Model Canvas o el lienzo del modelo de negocio? Bueno, pues para analizar, es decir, cuando yo, por ejemplo, tengo pues una empresa y quiero ver cómo está funcionando el modelo de negocio, qué es lo que estoy haciendo. Entonces tiene sentido que utilice el Business Model Canvas, pues para mejorar cómo funciona la organización, para introducir innovaciones, ¿no? O incluso para aprender. Yo puedo pues coger una empresa X que más o menos conozca, vamos a suponer el Corte Inglés o Amazon o cualquier empresa, y probar a hacer el Business Model Canvas, bueno, pues para ver qué cosas aprendo o qué cosas puedo yo, qué conclusiones puedo yo sacar para aplicar en mi caso. Bien, y también tiene sentido utilizar el Business Model Canvas o el lienzo del modelo de negocio cuando estoy a punto de emprender, es decir, voy a lanzar un negocio nuevo y entonces, bueno, pues me siento con mi Canvas, con mi lienzo para diseñar ese modelo de negocio. Vale. Y la última parte que os pido que os fijéis aquí en esta diapositiva es la parte de arriba. Simplemente para que tengáis las referencias, ¿vale? Para ampliar lo que yo os voy a contar aquí, que no es más que una pincelada. El Business Model Canvas o lienzo del modelo de negocio esta metodología fue creada por Alexander Osterwalder, que la publicó en 2008, venía en un trabajo previo, pero se publicó y se generalizó en 2008, y hay tres cosas que tenéis que tener, que está bien, que si os interesa, pues que es útil que tengáis en el radar. Primero, el libro, que es del mismo autor, Alexander Osterwalder, que se llama Generación de Modelos de Negocio, publicado en España por Deusto en 2011. Hay versión para electrónica también. Hay una web de referencia, que es también de Alexander Osterwalder, que se llama Strategizer, que es la segunda referencia que os pongo ahí, por si queréis ir a ver pues, cómo explica el modelo de negocio y demás, el lienzo del modelo de negocio. Y finalmente, si queréis cacharrear en el ordenador o desde el móvil, pues digitalmente con el Canvas, con el lienzo, pues hay una web que se llama Kanbanizer que os permite hacer eso. Vale. Y dicho lo cual, vamos a continuar. Lo que tenéis aquí es una representación visual de un lienzo del modelo de negocio Business Model Canvas. Y básicamente es un tablero con una serie de casillas, ¿vale? Hay una casilla central, que es la que tiene el regalito que es la propuesta de valor. Hay casillas a mano derecha, hay una muy importante aquí, que es donde están los clientes.
Hay casillas a mano izquierda, que vemos aquí a gente pues trabajando y vemos herramientas y tal. Y luego hay casillas en la parte baja, que vemos aquí una caja registradora y algo que podría ser, de aquí un símbolo de euro, que podría ser una factura. Lo que os voy a enseñar ahora es el lienzo, pero ya, bueno, pues cómo podría estar listo para trabajar. Entonces aquí os quiero contar varias cosas. Primero, veis que hay 4 colores. En celeste está la casilla central esa, que es la propuesta de valor. A mano derecha están estas casillas malva, que a esto le vamos a llamar la transmisión de valor, es decir, todo lo que yo tengo que hacer para llevar esa propuesta de valor a sus destinatarios, a los clientes, a los usuarios, a quien sea. Y en la parte izquierda, en este verde muy claro, está lo que tiene que ver con generar el valor, es decir, yo tengo que, bueno, tengo que hacer una serie de cosas para tener esa propuesta de valor lista para ser transmitida. Y luego abajo, en amarillo, está la parte de intercambio de valor, que es lo que yo gasto y lo que yo ingreso por hacer esas operaciones y tener esos medios y hacer esa transmisión de la propuesta de valor, ¿vale? Entonces, ¿cómo se utiliza el Canvas? Bueno, pues hay una manera muy sencilla y que yo sería la que os recomiende, que es en papel. Lo ideal, si lo hacéis en grupo, es cogerse un rollo de papel de estraza, pintar las casillas, cada una con su título, y utilizar etiquetas, ¿vale? Porque de lo que se trata este juego o esta metodología es de ir cubriendo esas casillas. Y entonces, la recomendación es que utilicéis 3 tipos de etiquetas para cubrir las casillas. Una amarilla, que vamos, bueno, aquí podéis utilizar los colores que queráis, o sea, aquí os proponemos unos y sin más. En amarillo, las anotaciones, etiquetas de análisis, que son las que van a describir las cosas como son, o sea, el modelo de negocio tal y como es. En rojo son las de evaluación, que son aquellas que vamos a utilizar para indicar cosas que no funcionan, que son problemáticas, que representan un obstáculo en el modelo de negocio, ¿no? Y en azul, cosas que podríamos hacer para mejorar, para innovar, para cambiar, para solucionar las rojas. Nosotros eso, lo que yo suelo hacer es, además normalmente la metodología funciona muy bien trabajándola entre varias personas, pues eso es coger un papel de estraza grande, de 1×2, pegarlo en una pared y luego utilizar post-its de colores para hacer estos 3 tipos de anotaciones e ir cubriendo de manera colaborativa las casillas. Vale, y ahora vamos a ir viendo casilla a casilla, o más bien bloque por bloque. Vamos a empezar por el bloque central, ¿vale? El bloque central es el de la propuesta de valor. Entonces, ¿qué es la propuesta de valor? Bueno, dicho muy rápidamente, la propuesta de valor es ese valor que se quiere aportar a los clientes, usuarios o partes interesadas. Yo antes os he hablado de una panadería, bueno, pues la barra de pan, el hecho de que la barra de pan pues, está en un mostrador, que está en una panadería que está en la calle, que queda cerca del cliente, el hecho de que esa barra de pan, pues imagínate, está recién hecha, que se sirve pues a tal hora, etcétera, etcétera. Todo eso es la propuesta de valor. Tiene que tener, ¿por qué se caracteriza? Bueno, pues tiene que tener un título, es decir, tenemos que tener una manera de enunciar la propuesta de valor. Por ejemplo, en el caso de Google, que os ponemos aquí de ejemplo, sería un enunciado podría ser toda la información del mundo en un clic. Es importante tener este enunciado claro, porque dependiendo de cómo titulemos nuestra propuesta de valor, todo el modelo de negocio pues, se va a escorar hacia un lado o hacia el otro. En el caso de Google, podríamos enunciarla de muchas maneras, pero el enunciado que utiliza el propio Google es toda la información del mundo en un clic. Vale. Además, tiene una serie de características que se adaptan a las necesidades del mercado. Bueno, por ejemplo, si Google me permite segmentar las búsquedas que yo hago de esa información. Yo puedo poner pan y entonces pues me saca resultados relacionados con el pan. Además, puedo hacerlo en varios idiomas, ¿no? O puedo hacerlo desde el móvil, o puedo hacerlo desde un ordenador. O sea, hay una serie de características del servicio de Google que son las que, de alguna manera, caracterizan, valga la redundancia, la propuesta de valor de Google. ¿Vale? Y luego, la tercera parte que quiero que tengáis en cuenta de la propuesta de valor es que puede tener, no solo tiene distintas características, fijaros en un televisor, pues que es a color, que tiene sonido envolvente, que tiene un mando de distancia que no sé qué, que se conecta por wifi a no sé cuánto, tal, son características, sino que además puede tener distintas versiones, ¿no? Pues en el caso de Google, pues hay un montón de versiones de Google diferentes adaptadas a distintos segmentos de mercado, según el idioma que hablen, la localización en la que estén,
etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estaría la propuesta de valor? Pues aquí, en la parte central del Canvas. Y vamos a intentar poner 3 post-its para el caso de Google. En la parte amarilla podríamos poner que Google es un sistema, bueno, pues de búsqueda basado en el ingreso de una serie de palabras y que devuelve una serie de resultados relacionados con esas palabras. ¿Cuál podría ser un obstáculo? ¿Cuál podría ser un post-it rojo, por ejemplo? Pues el hecho de que los resultados de Google no sean de interés para el usuario. ¿Y qué podríamos hacer para arreglarlo? Que sería la casilla azul. Bueno, pues tratar de adaptar esos resultados con filtros, por ejemplo, de idioma o de localización, etcétera. Vale. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a ver, tenemos la propuesta de valor definida, que es la casilla central. Ahora vamos a definir las casillas de la derecha, que son las que tienen que ver con la transmisión de valor, es decir, todo lo que tenemos que hacer y tener para que esa propuesta de valor llegue a sus destinatarios, ¿no? Y se produzca esa transmisión de valor. Bien, pues tenemos una primera casilla, es la de los segmentos de cliente. Y los segmentos de cliente son los grupos de personas a las que yo transmito el valor, a las que va dirigida la propuesta de valor. Aquí ponemos el caso de Iberia. Entonces, ¿quiénes serían los segmentos de cliente de Iberia? Bueno, pues en principio, de manera general, pues toda la gente que viaja en avión, probablemente desde o hacia España. Vale. ¿Qué pasa con estos segmentos? Puede ocurrir 2 cosas que están aquí señaladas. Primero, que cada segmento puede tener sus propias características y necesidades específicas. Por ejemplo, en el caso de Iberia, pues hay gente que viaja por trabajo y hay gente que viaja pues por ocio. Y eso ya, digamos, configura 2 grandes grupos que me permiten, bueno, pues estructurar ese gran grupo de gente que viaja en avión desde o hacia España. Vale. Y luego, ¿qué más puede ocurrir con los segmentos de cliente? Que cada uno puede tener una versión de la propuesta de valor específica. Es decir, lo que Iberia le ofrece a la persona que viaja por trabajo no es igual que lo que le ofrece la persona que viaja por ocio. Pongamos por caso a Londres. Hay una serie de cosas que acompañan a la propuesta de valor y de características que Iberia, digamos, matiza para adaptarse mejor a cada uno de sus segmentos de usuarios. Esto es importantísimo. Vale. Y luego están una segunda casilla dentro de esta parte derecha del Canvas, que es la de los canales, que los canales son las vías que utiliza, en este caso Iberia, para ponerse en contacto con el cliente. Es decir, Iberia necesita tener unos canales para transmitir ese valor. Ahí pues, está la página web, las agencias de viajes, mostradores en los aeropuertos, el propio personal de Iberia que está cara al público, etcétera, etcétera. Esos son canales. Vale, y luego la última casilla en esta parte del Canvas es la de relaciones con el cliente, que vendrían a ser todos los puntos de contacto que tiene la organización o el modelo de negocio con sus usuarios, clientes, partes interesadas, etc. Y aquí es importante tener en cuenta todo el ciclo de esas relaciones, no solo las que tienen que ver con la fase inicial, vamos a decir, de marketing o de comercialización, sino todas. Desde que alguien se entera de que Iberia existe, después se entera de que Iberia pues, vuela de Madrid a Buenos Aires, luego cómo compra el billete, qué pasa cuando llega al aeropuerto, quién le atiende, qué pasa en el avión, etcétera, etcétera. Todas esas son las relaciones con los clientes, ¿vale? Entonces, ahora lo vemos aquí en el Canvas, estamos hablando de esta parte derecha del Canvas, aquí vemos segmentos de cliente, canales y relaciones con clientes, y vamos a completar rápidamente 3 post-its de Iberia, con el caso, en concreto, en la casilla de segmentos de cliente. Entonces, como post-it amarillo, podríamos poner que son segmentos de cliente de Iberia, pues personas jóvenes que viajan por turismo. Hay un obstáculo aquí. ¿Cuál es? Que resulta que cada vez ese segmento es más pequeño, es decir, cada vez se venden menos billetes de avión a ese segmento de personas jóvenes que viajan por turismo. ¿Cuál podría ser un post-it azul? Que además en el caso de Iberia es cierto. Oye, vamos a generar vamos a decir, una línea de negocio o una compañía específica de vuelos a bajo coste que estén más adaptados a ese tipo de segmento de público, que de hecho fue Vueling, ¿no? Para competir con otras líneas aéreas de bajo coste. Vale.
Y en la parte de la relación y de los canales, pues se podría ir haciendo el mismo ejercicio, ¿no? De ir poniendo post-its. Vale. Ahora hemos visto la parte central, la parte de la propuesta de valor, hemos visto la parte derecha, de todo lo que tiene que ver con la transmisión de ese valor a sus usuarios, y ahora vamos a ver la parte izquierda, que es todo lo que yo tengo que hacer para tener la propuesta de valor lista, ¿vale? Que es esa generación de valor. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer y tener para generar el valor? Bien, entonces, pues tengo que tener tres cosas que son cada una casilla. Primero, tengo que tener recursos clave. Los recursos clave son los medios con los que yo tengo que contar para generar la propuesta de valor. Además, es importante tener en cuenta, y esto es importantísimo también, cuando hagáis el análisis o estéis haciendo el diseño de un modelo de negocio, que no solo, al pensar en medios, no solo penséis en medios materiales, sino también en medios inmateriales. Por ejemplo, aquí os hemos puesto de ejemplo el caso de un coche, que este es un coche de una marca que es Cupra. Cupra es una de las marcas, es la marca, digamos, de coches así, más o menos de diseño y un poco de gama media alta de SEAT, ¿no? Cupra. Entonces, Cupra, para fabricar sus coches, no solo tiene una serie de máquinas y fábricas y tal, sino que tiene una serie de conocimientos, es decir, medios inmateriales, ¿vale? Luego, actividades clave son todos los trabajos que yo tengo que hacer para tener esa propuesta de valor preparada. En el caso de Cupra, pues tengo que diseñar el coche, tengo que comprar una serie de partes del coche que me hacen unos proveedores, tengo que ensamblar esas partes. Con otras partes, por ejemplo la carrocería, pues tengo que procesarla, tengo que pintarla, tengo que venderla, necesito pues eso, comercializarla, etcétera. Son trabajos que yo tengo que hacer para asegurarme que ese coche llega a su destinatario final. Y la tercera casilla de esta parte del Canvas es la de colaboradores clave. Yo necesito colaborar con una serie de entidades, empresas, quien sea, personas individuales, para ser capaz de generar esa propuesta de valor. En el caso de Cupra, pues un montonazo de proveedores, y no solo de proveedores, ¿no? Pues el que hace, pues yo qué sé, el que proporciona los airbags, el de los asientos, el de no sé, partes electrónicas, el de yo qué sé, el de los neumáticos, y suma y sigue, ¿no? Y entonces, Cupra necesita contar con esas relaciones de colaboración para ser capaz de tener el coche preparado, para luego transmitírmelo a mí, ¿no? Esto, por cierto, os diré que de todas las casillas del Canvas es la que suele pasar más desapercibida, esta casilla de los socios clave, la casilla 8, que está aquí a la izquierda. Vale. Entonces, vamos a ahora, veis aquí las tres casillas de la parte izquierda del Canvas, recursos clave, actividades clave y socios clave. Bien, vamos a hacer tres post-its de ejemplo con el caso de Cupra. Entonces, ¿cuál puede ser un recurso clave de Cupra y de SEAT en su momento? Bueno, pues vamos a poner aquí un recurso inmaterial, que es el conocimiento sobre los motores de explosión. SEAT, como muchos otros fabricantes de automóviles, sabe muchísimo, pero muchísimo de diseñar y fabricar motores de explosión. ¿Cuál puede ser un post-it rojo que le podamos poner ahí de ejemplo? Pues que cada vez se venden menos motores de explosión porque la gente pues está más preocupada por el medio ambiente, porque hay una serie de regulaciones europeas que limitan el uso de motores de explosión, etcétera, etcétera. Entonces eso es un obstáculo, porque ese recurso que tiene SEAT, que es un recurso clave, Cupra, que es un recurso clave, que es, oye, saber cómo se hace un motor de explosión, resulta que cada vez es menos útil. IDEA, que sería el post-it azul, ¿qué podemos hacer para solucionar este problema, este obstáculo? Pues a lo mejor recurrir a otros socios del grupo automovilístico al que pertenece SEAT para importar conocimiento sobre motores eléctricos y otro tipo de propulsiones alternativas, ¿no? Vale. Y ahora nos falta la parte baja del Canvas, la parte amarilla. Hemos visto la parte central, que es la propuesta de valor, la parte derecha, que es la parte de transmisión de valor, donde están segmentos de cliente, canales y relaciones con cliente. Y hemos visto también la parte izquierda, que es lo que acabamos de ver ahora, que es donde están actividades clave, recursos clave y colaboraciones clave. Y nos falta la parte de abajo, que lo vamos a llamar intercambio de valor. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de intercambio de valor estamos hablando desde la perspectiva de la organización o de quien está haciendo el Canvas, ¿vale? O sea, por dónde le entra valor y por dónde le sale el valor. Vale, entonces, nos estamos refiriendo a esa parte del modelo de negocio que se dedica al intercambio de valor desde el punto de vista de la organización. Y aquí tenemos que tener en cuenta
dos casillas y dos realidades. Por un lado, las fuentes de ingresos, que es la casilla número 5, que son los flujos de entrada, aquí sí, de valor económico. Es decir, ¿por dónde estoy yo generando valor? ¿Por dónde me está entrando? ¿Vale? Cuando hablamos de entidades o modelos de negocio en el sentido estricto de la palabra, normalmente aquí solo se tienen en cuenta los flujos de carácter económico, es decir, en el caso de la Unión Europea, euros, por dónde entran los euros. A veces el Canvas, que es una herramienta muy útil y muy flexible, se utiliza para otro tipo de proyectos u otro tipo de organizaciones. Y entonces aquí a veces se tiene en cuenta no solo el dinero que entra, sino otra serie de impactos, vamos a decir, de orden no económico que también se obtiene, ¿no? Os lo digo para que lo tengáis en cuenta y que sepáis que esto se puede aplicar no solo a empresas con afán de lucro, sino a otro tipo de organizaciones. Entonces, primera casilla de esta parte de intercambio de valor, fuentes de ingresos. ¿Por dónde me entran los euros? En el caso de la, pues yo qué sé, aquí os hemos puesto el ejemplo del Museo Nacional del Prado. Bueno, pues el Prado en Madrid, ¿de dónde le entra dinero? Bueno, pues le entra dinero de la venta de entradas y probablemente le entra dinero también de que tiene una asignación presupuestaria de origen público. Es decir, el ministerio correspondiente pues le entrega al Museo del Prado pues un presupuesto anual de X. Y esas son sus dos fuentes, digamos, de ingresos. La otra casilla es la estructura de costes. Es decir, dónde se gasta, dónde nos estamos, de dónde se nos están yendo los euros, ¿vale? Entonces, en el caso del Museo del Prado, bueno, pues se le van los euros en un montón de cosas. Para empezar, en nóminas, pero también en servicios externos, por ejemplo, de mantenimiento del edificio, en equipos de todo tipo, ¿no? Pues para equipos informáticos, equipos técnicos relacionados con el mantenimiento de las obras, gastos extraordinarios, por ejemplo, pues porque van a hacer una exposición específica sobre no sé qué y entonces hay que pagar pues el traer cuadros de otro sitio, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces es importante también pues hacer con el Canvas este trabajo de análisis o de diseño oye, de dónde entran los euros y por dónde salen. Aquí es importante también tener en cuenta, que antes nos lo dije, que en general esta relación entre fuentes de ingresos y estructura de costes pues tiene que ser viable. Eso también es una característica de todos los modelos de negocio. Y esa viabilidad se suele definir por la relación que tienen los ingresos y los costes. En general, una empresa necesita que los ingresos superen a los costes, pero dependiendo del tipo de organización, pues esa relación puede ser diferente. Y lo que es viable para un tipo de organización, pues para otra puede no ser, ¿vale? En el caso del Museo del Prado, pues como tiene esa asignación de presupuesto público, pues a lo mejor su nivel de viabilidad es menos exigente que el caso, pues yo que sé, de una empresa privada X, ¿no? Que no tiene ese aporte público. Lo digo también para que tengáis en cuenta que este equilibrio entre ingresos y costes es variable. Vale, y entonces lo vemos aquí, ¿no? Estas dos casillas de las que estamos hablando, la parte baja de intercambio de valor, de estructura de costes y fuentes de ingresos. Vamos a tratar de poner, con el ejemplo del Prado, tres casillas, tres post-its, ¿vale? Tres notas. Una amarilla de análisis, que podría ser que una de las fuentes de ingresos del Museo del Prado es, como hemos dicho ya, la venta de entradas. Muy bien. Vamos a poner un post-it rojo sobre este tema de la fuente de ingresos, venta de entradas. Y es que se observa que en el segmento de cliente de población que vive en Madrid, la venta, esa fuente de ingresos está claramente decayendo, ¿vale? O sea, eso quiere decir que cada vez se venden menos entradas del Museo del Prado a gente que vive en Madrid. Vale, bueno, pues un posible post-it azul, ¿qué podría ser? Oye, vamos a revitalizar esa fuente de ingresos pues haciendo actividades que puedan interesar a esa gente que vive en Madrid, como puede ser, por ejemplo, pues yo qué sé, pasar la noche en el museo, hacer una formación específica pues sobre Velázquez o pues ir a una charla pues, de un experto fantástico en Botticelli, ¿no? Por decir algo. Es decir, cosas que nos ayuden a superar ese problema que tenemos con la venta de entradas con la gente que vive en Madrid. Vale. Ahora os vuelvo a poner la diapositiva que os puse al principio, que os dije que me parecía que era la diapositiva más importante de toda la presentación y de esta, digamos, pincelada que os estoy intentando dar sobre, en un tiempo así un poco récord, sobre el Business Model Canvas. Y es para invitaros otra vez a reflexionar, y aquí os pido la atención otra vez, sobre cuándo tiene sentido utilizar
esto que acabamos de ver, el Business Model Canvas. Bien, tiene sentido para analizar modelos de negocio. ¿Y por qué analizar un modelo de negocio? Bueno, pues porque a lo mejor tenemos una empresa o estamos trabajando en una empresa que vemos que podría ser mejor o en la que se podría innovar y entonces hacemos nuestro modelo de negocio, digamos, con una vocación analítica de ver cómo funciona, de identificar post-its rojos, es decir, cosas que no están funcionando y a ver si se nos ocurren post-its azules, es decir, soluciones que mejoren ese modelo de negocio. Podemos utilizarla también con esta vocación analítica para aprender, es decir, ahora, terminado este webinar, podéis seleccionar la empresa que os parezca de mayor interés y tratar de hacer su modelo de negocio para ver, a lo mejor tenéis que investigar, ¿no? y que recuperar información o a lo mejor resulta que ya tenéis esa información y que simplemente el Business Model Canvas os va a utilizar, os va a ayudar a estructurarla, ¿no? ¿Pero para qué? Para aprender, para sacar cosas que podáis aplicar a vuestro caso o, bueno, o que os sirva simplemente para ampliar vuestra visión y vuestra experiencia. Y el segundo caso de uso del Business Model Canvas es el de, oye, voy a lanzar una empresa. Puede ser una empresa innovadora o no serlo, da igual. El caso es que el Business Model Canvas, el lienzo del modelo de negocio, os va a ayudar a ponerlo todo en orden, ver. Pondríais en post-its amarillos cómo tendría que ser ese modelo de negocio, pondríais en post-its rojos qué problemas calculáis que podéis tener. Imaginaos, oye, pues problema típico de un negocio que empieza, no me conocen los clientes, no saben que me llamo así y que produzco esto y que las características de mi producto son este y este, ¿no? Es el típico problema de una empresa que empieza. Vale, bueno, pues eso lo pondréis como post-it rojo. Y luego podríais ir viendo a ver si se os ocurren post-its azules que serían esas posibles soluciones a los obstáculos que calculáis que vais a tener. Una última cosa y ya termino. Si queréis, os invito a que utilicéis el Business Model Canvas. Es una herramienta utilísima, utilísima. Y os invito a utilizarla de una cierta manera. Más que empleéis una herramienta, ¿sabes? Que lo hagáis en solitario, pues con Kanbanizer o cualquier otra herramienta digital o en el teléfono móvil, que os reunéis con otra gente, si tenéis un proyecto compartido o lo que sea, o simplemente para aprender, os cogáis un papel de estraza, montéis las casillas, os hagáis con nosotros utilizamos post-its de colores, y hagáis el ejercicio. Ya sea simplemente, oye, por practicar y por ver cómo se utiliza, o hacerlo en serio, ¿no? O sea, bueno, vamos a analizar nuestra empresa. Y nada, os invito a hacerlo, consultar, si queréis, tanto el libro como Strategizer, y nada, espero que el curso haya sido de vuestro interés. Moitas grazas, Alex. Lembramos a todos os asistentes que, como comentábamos ao comezo, se teñen algunha dúbida, aínda poden facer as súas consultas no chat ou a través do apartado de preguntas e respostas que tamén atoparán na parte inferior. Imos entón a darlle resposta a algunha das preguntas que recibimos durante o relatorio e lembramos que, bueno, para aquelas consultas concretas poden solicitar o asesoramento sen custo na nosa páxina web, non? Porque sí que é verdade que hoxe falaremos un pouco cunha visión máis xeral. Preguntaba durante o relatorio José María Fariña Nieto se o modelo está pensado para analizar unha empresa no seu conxunto ou se podería aplicar a cada un dos servizos que ofrece a empresa. Vale, José María, é unha pregunta moi boa. Se pode empregar para unha empresa no seu conxunto, e normalmente case todas as empresas teñen, digamos, catálogos de servizos pois cun certo grado de diversidade, non? E que, decir, cando cubres o bloque de proposta de valor, pois terías que poñer como varias liñas. Entón, é un caso moi habitual e a recomendación, en principio, é, sí, o sea, é mellor facelo en conxunto, porque pode existir realidades que de outro xeito non aflorarían. Agora ben, tamén se pode facer por separado. É dicir, podes facer o Business Model Canvas específico, bueno, pues para unha parte da organización. Pero, insisto, a recomendación é facelo en conxunto. Perfecto, moitas grazas, Alex. Tamén preguntaba María, cando se plantexa facer este tipo de dinámicas, cales son os prazos máis adecuados para desenvolvelo, non? Se
se é mellor plantexalo como a longo prazo ou de forma máis inmediata para que sexan as accións que detallan como máis importantes. Vale, esta boa pregunta tamén. O Business Model Canvas, o lenzo modelo de negocio, sobre todo, vale para pensar e reflexionar de xeito estruturado respecto do modelo de negocio. Entón, prazos, bueno, pois habría que moito que falar. Se pode facer de xeito moi rápido. Eu antes vos recomendaba que fixerades en grupo e é realmente cando a ferramenta pois, máis potente. E se o facedes en grupo, o normal, o sea, un tempo mínimo podería ser unha primeira sesión de, vamos a poñer, pois, non sei, 2-3 horiñas para poñer os post-its amarelos, é dicir, para facer a análise, vale, do modelo de negocio. Logo, unha segunda sesión, pois deixar pasar uns días e facer unha segunda sesión, non? Que repousen as cousas. Se o facedes con papel de estraza, pois queda o papel de estraza na parede e idelo vendo día a día, tal. Entón, unha segunda sesión de outras 2 ou 3 horas para poñer os post-its vermellos, non? Decir, pois aquí temos un problema, aquí temos un obstáculo, aquí temos unha zona que, con potencial de mellora. E logo, unha terceira sesión tamén de 2-3 horas para ir colocando estas posibles solucións. Eu coñezo casos que teñen o Canvas, digamos, que o utilizan de xeito permanente, non? Que cada X tempo pois o revisan. E no caso pois da xente que emprende, pois é tamén moi habitual, non? É dicir, que vale, que pode que fagas esas sesións iniciais, pero que logo é unha ferramenta que utilizas case de xeito continuo. Perfecto, moitas grazas. Tamén nos pregunta Iria se nas actividades grupais é importante que o persoal que forme parte da dinámica ten que ser experto na materia ou tamén é enriquecedor se participa pois persoal que ao mellor pertence á organización pero non está tan implicado. O que eu creo neste sentido é que canto máis diverso sexa o grupo de traballo que, digamos, vais a dedicar a funcionar co Business Model Canvas, o lenzo modelo de negocio, mellor. Sí que é certo que, claro, se xunta demasiada xente, pois deixa de ser operativo, non? Porque bueno, o que sei, imaginémonos, hai máis de 10 persoas ou así, o mellor pode que se faga difícil levar o grupo. Pero é moi importante que ese lenzo do modelo de negocio se compoña con máximo número de perspectivas diferentes. Porque senón, e isto é moi habitual, o que ocorre é que o lenzo do modelo de negocio vai reflexar exclusivamente a visión dun determinado, digamos, parte da organización, e non da organización no seu conxunto. E iso, en xeral, pois é empobrecedor. É moito mellor, contar cantas máis perspectivas posibles, e porque así teremos unha foto moito máis completa do que é o modelo de negocio, de onde están as áreas de mellora e de cales poden ser as posibles solucións. Perfecto, ao fío un pouco do que xustamente falábamos, Marta concretamente nos comenta e pregunta cal sería o número pois máis adoitado para xustamente este tipo de dinámica. Se hai un número como tal, se debería ser persoal pois de algún tipo de categoría, non? Un pouco enlazado co que comentábamos antes. Vale, o sea, o número ideal é 5. 5 persoas é un número estupendo. Tendo en conta a longitud das sesións da que falábamos antes, dunhas 2 horas ou así, 5 persoas é un grupo supermanexable e está moi ben. Pero logo sí que hai xeitos de integrar a moita máis xente na reflexión. Por exemplo, quer decir, pode ser que o grupo que intervén directamente sobre o Canvas pois é un grupo limitado, non? Pero tamén pode ser que nos recollamos, imos poñer por caso post-its amarelos ou post-its vermellos de moitísima máis xente, a través de sesións específicas ou a través de enquisas, por exemplo, ou de entrevistas, é dicir, un pode, de algún xeito, desmultiplicar o proceso, de tal modo que sexa posible de incorporar a canta máis xente mellor. O problema de traballar co Canvas en vivo e en directo é que se é demasiada xente, pois é moi probable que haxa persoas as que lle custe falar máis e que lles custe intervir máis, entón probablemente vai se quedar caladas e esa vai ser unha perspectiva que quede, vamos a decir, silenciada, non? E logo tamén, pois iso, que se fai todo como moi laborioso. Tamén é certo, e este é outro xeito de incorporar a máis xente, é que
o Canva se pode deixar colocado, tanto se é físicamente como pois, a través dunha ferramenta X que queramos utilizar e que a xente pois, durante un período de tempo vaya ali deixando as súas aportacións, non? En forma de pois, post-its de cor amarela ou de cor da cor que corresponda, non? Para indicar pois, ou ben análise, ou ben problemas, ou ben posibles melloras. Espero ter respondido ben. Perfecto, sí, Alex, quedou moi claro. Bueno, lembramos xa nestes últimos minutos a todos aqueles que queiran aínda facer algunha pregunta, aínda temos disponible aberto o chat e o apartado de preguntas e respostas. Bueno, lembramos, como sempre, que para dúbidas concretas sobre esta temática tamén poderán contar co apartado web onde poden facer consultas bueno, pois máis concretas dos seus negocios e ver incluso como enfocar pois, unha dinámica deste tipo e implementala no seu negocio. Ata aquí, en principio, o webinar de hoxe. Agradecemos a todos, como sempre, a súa participación. Moitas grazas, Alex, pola túa compartición moi interesante, penso que tamén moi aplicable a todos os negocios que participan no programa. E sen máis, nada, damos as grazas e moi bons días a todos por estar unha semana máis no noso webinar. Grazas a todos. Gracias a vos, hasta logo. Ata logo.